Bienvenidos una vez más a Pensando con Bruno. Mi nombre es Bruno. Después de unas cuantas semanas me encuentro de regreso ya detrás de mi famosa pared gris. Pero no estoy solo. El día de hoy me encuentro con estos 5 libros. Y estos 5 libros han sido los 5 libros que pues me formaron y cambiaron totalmente la manera en la que apreciaba o entendía el mundo. Y es por ese motivo que los quiero traer hoy del canal. Quiero compartirlos con ustedes. Son libros muy variados. Hay un poco de literatura, hay un poco de filosofía, un poco de ciencia. Algunos son más conocidos que otros. Pero estos últimos 10 años realmente no habrían sido lo mismo si es que no hubiese tenido la oportunidad de leer y en algunos casos estudiar estos 5 libros. Y es por eso que los quiero traer al canal. Voy a aprovechar un poco para contarles un poco del contexto de cómo fue que los obtuve, por qué me animé a leerlos y qué papel han tenido en mi vida. El primer libro que les voy a presentar es un clásico, así que tampoco no me voy a detener mucho tiempo a hablar sobre este libro. Es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Pues es un libro que no necesita introducción, es un libro muy famoso. Además, Dostoyevsky, no solo con Crimen y Castigo, pero también con los hermanos Karamazov o El Idiota o este tipo de libros, pues es un autor de fama mundial. Realmente hay tantos análisis y tantas resúmenes y obras inspiradas en el trabajo de Dostoyevsky que pues ya es muy poco lo que realmente se puede aportar. Pero para mí este es un libro súper importante pues porque fue el libro que realmente abrió la caja de Pandora. Yo lo compré, me acuerdo muy bien, en el año 2015, si no me equivoco. Sí, 2015. O quizás finales de 2014, puede ser también. Yo pues recién estaba estudiando en la universidad, estudié un bachillerato en música y la universidad donde estudié tenía una pequeña biblioteca. Bueno, no, era una gran biblioteca, pero había una pequeña librería al lado de la biblioteca que vendía pues ciertos libros, sobre todo de los cursos que se enseñaban en la facultad y ciertos clásicos. Y este libro de Crimen y Castigo era uno de esos, era un libro sumamente económico, me costó pues al cambio alrededor de 2,50 €, unos $3 más o menos. En el momento, pues, un libro de este porte es difícil conseguirlo por esos precios, con hojas recicladas, pero pues me llamó mucho la atención porque era un clásico que nunca había leído. Además había escuchado ya más de una persona decir que Dostoyevsky era un gran escritor, que valía la pena leerlo, y lo compré. Y me enganché, como tantas personas se han enganchado con la literatura de Dostoyevsky. Eh, el trabajo de los personajes es increíble, pero lo que más me llamó la atención, y creo que es algo que va a conectar más a futuro, es toda la filosofía que hay dentro de este libro, ¿no? Se puede debatir horas de horas sobre los diferentes aspectos éticos que este libro trae o que Dostoyevsky plantea por medio de la historia, ¿no? Partiendo simplemente desde el personaje principal, desde Rodion Raskolnikov y bueno, pues los actos que no les quiero arruinar si es que no han leído el libro, pero también hasta pequeñas escenas donde por ejemplo hay un poco de abuso sobre los animales, si es que se debería permitir o no, dependiendo de la propiedad, etcétera, etcétera. Muchos temas súper interesantes que se pueden tratar y nada, si no lo han leído se los recomiendo definitivamente, pero para mí este fue el que empezó todo, porque después de este libro pues me volví un adicto a comprar libros, la verdad. Esa es la verdad del caso. Pequeño corte entre libros, porque siempre me olvido de decirlo, si es que se pudieran suscribir me ayudaría bastante. Gracias. El segundo libro que he decidido traer hoy día es el último libro que leí antes de mudarme a los Países Bajos. Yo antes vivía en el Perú. Y es un libro de música, realmente. Es un tratado de estética que se llama Música de Mierda, de Carl Wilson. Y bueno, obviamente cuando yo lo vi en la estantería de la librería Comunitas en Lima, allá por el año 2018, me llamó muchísimo la atención el título. Y dije, no, no sé ni de qué trata, pero lo tengo que comprar. Porque, y además, claro, un libro que se llama Música de Mierda te llama la atención, o sea, definitivamente. Y además, la otra cosa que me llamó mucho la atención es que había una cantante acá y esta acá, yo entendía que esta era Celine Dion. Yo lo vi y dije, este es Celine Dion. Y efectivamente era Celine Dion. Es un análisis estético sobre por qué hay artistas, como por ejemplo Celine Dion, las cuales venden un montón, pero aparentemente no le gustan a nadie. Todo el mundo dice, no, que Celine Dion canta así, que Celine Dion canta así, que no, que me va a gustar la música de Celine Dion. Sin embargo, Celine Dion es una de las artistas, bueno, en su momento era una de las artistas más escuchadas de todo el mundo. Carl Wilson, el autor, siendo canadiense además, pues le llamaba mucho más la atención del factor Celine Dion.
de la popularidad de Celine Dion a nivel universal, ¿no? Siendo bueno, pues Canadá obviamente es un país muy grande, pero no tiene tantos artistas famosos como Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Sobre todo en la escena de pop. Y pues es un libro, creo que realmente redefine mucho los conceptos del snob, del snobismo en el arte, de por qué nos gusta lo que nos gusta. Es realmente una exploración muy interesante sobre por qué a veces nos negamos a aceptar que nos gusta determinado tipo de música. La famosa música que todo el mundo escucha en secreto, que no, es una canción que me descargué, bueno, ahora no, ahora. No, la puse en el playlist porque, no sé, se me fue el dedo, pero mentira, realmente es la canción que escuchamos más, ¿no? Y es un libro que realmente me vale mucho la pena. Como músico realmente redefinió mucho la manera en la que yo escuchaba música. Yo, sin miedo a admitirlo, creo que todos los músicos me darán la razón. Todos hemos sido snobs en algún momento de nuestra vida. Solamente nos hemos dedicado a escuchar un género en específico. En mi caso, por ejemplo, yo solamente escuchaba jazz por un momento, después mucha clásica, ¿no? Y claro, dices, no, es que el resto de música es basura. Y realmente este libro me abrió mucho mi manera de pensar, a tal punto pues que ahora prácticamente escucho cualquier cosa. Y definitivamente es una recomendación para cualquier persona que le interesen los libros de estilo de música. Es un libro que está escrito o está disponible además en otros idiomas, pues en inglés o en francés creo también, así que vale la pena leer. Y obviamente Dostoyevsky ni dije que está disponible en otros idiomas porque ese libro obviamente está disponible en todos los idiomas del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente libro. El siguiente libro que les quiero traer es de un autor holandés, sin embargo está disponible en inglés y creo que también en español, así que se puede leer, se puede conseguir y es un libro de ciencia en realidad. Es un libro de un autor, Frans de Waal, que ha dedicado toda su vida al estudio de los primates. De hecho, en los 80, Frans de Waal publicó el primer libro sobre política en los grandes primates, en los chimpancés. Y pues fue un libro que revolucionó mucho el mundo del estudio de los animales porque efectivamente Frans de Waal pudo demostrar, partiendo con principios también de Maquiavelo, etcétera, que efectivamente en el mundo de los chimpancés existía o existe una organización política bastante estructurada, ¿no? Este libro se llama, en español se llama somos lo suficiente, o sea, es una pregunta, ¿somos lo suficientemente inteligentes para saber qué tan inteligentes son los animales? Y es un recuento de pues muchos casos en los que los humanos no hemos sabido asesorar bien la inteligencia de los animales. Y este libro, pues lo leí cuando estaba empezando a estudiar filosofía. Estaba haciendo una premaestría en filosofía. Después de haber hecho una maestría en música. O sea, nos separamos casi de 2, 3 años. Este libro ya sería el primer libro post-COVID que cambió mi vida. Durante el COVID también leí mucho, pero no sé, estaba más metido en las cosas que tenía también por un tema de disponibilidad. Y este fue uno de los primeros libros que compré ya post-COVID y realmente me acerqué a leer. Y para mí lo más interesante de este libro es cómo realmente nos sitúa a los humanos en una posición en la que quizás nuestra manera de ver el mundo permea o afecta la manera en la que juzgamos a las demás especies. Para mí esto realmente fue un cambio muy importante en mi manera de ver el mundo porque yo siempre había pensado o siempre había tenido a los seres humanos como el centro de todo. Pero realmente, sobre todo porque, claro, mi postura filosófica siempre había estado, hasta ese momento al menos, siempre se basaba mucho en el pensamiento griego. Pues si tú leías ahí sobre los humanos, la importancia, pero realmente nunca me había puesto a considerar desde una perspectiva científica y filosófica, porque en verdad Frans de Waal utiliza mucha filosofía en su libro, como realmente la manera en la que nos posicionamos en el mundo, en este caso de nuestro cuerpo humano, realmente va a afectar y condicionar la manera en la que comenzamos a considerar el resto de las cosas, en este caso otras especies. Y es realmente cuando desarrollamos vínculos afectivos con estas otras especies que realmente podemos diseñar experimentos que nos permitan asesorar su real nivel de inteligencia o sus capacidades, ¿no? Es un poquito como esta frase muy cliché de Einstein, ¿no? Que si pones a un pez
a trepar árboles obviamente va a fallar. Es algo así, pero un poquito más complejo. ¿Me entiendes? La frase de Einstein reduce un poco más la experiencia de leer este libro. Realmente se los recomiendo. Obviamente todos los links van a estar ahí por si les interesa. Y no los tienen que comprar obviamente esos links. De repente los pueden conseguir en sus librerías locales o lo que sea. Pero les dejo ahí la información en la descripción para el que le interese. Y vamos al cuarto libro. El cuarto libro es quizás el libro con el que más tiempo he estado en toda mi vida. El libro que más he llorado, con el que más he sufrido, con el que más he trabajado. Es un libro que realmente cambia todo para mí. Se podría decir que este es algo así como mi Biblia. Y es un libro de filosofía de Maurice Merleau-Ponty. Es lo visible y lo invisible. Es un libro específicamente de fenomenología, que es el estudio de nuestras experiencias. Yo hice una maestría en filosofía, filosofía de la mente y psicología. Y bueno, le advoqué mi tesis a Merleau-Ponty, específicamente a este libro. Pueden ver este libro, pues lo tengo todas las páginas tienen anotaciones y todo está, tengo notas en todas las páginas, los post-its se caen, ¿no? Este libro lo he leído más, es más, me gusta tanto este libro que tengo dos ediciones, uno todo anotado y comentado y otro limpio simplemente porque sí. O sea, este libro realmente cambió mi manera de ver el mundo, me hizo entender que nuestras experiencias son mucho más complejas de lo que realmente pensamos. Realmente ya me acerqué al pensamiento fenomenológico de una manera más seria, más profesional, y me hizo entender, pues claro, que nuestras experiencias son efectivamente la combinación entre lo visible y lo invisible. Quizás en el futuro le puedo dedicar un video a este libro, pero de momento pues no quiero entrar tanto a detalle porque si no este video se podría volver de 3 horas, pero realmente si les interesa más el estudio de nuestras experiencias, saber cómo afrontamos el mundo, cómo... Es un poquito ya llevando lo que había leído Jan de Waal en el anterior libro, pero a un tratado, a un estado filosófico más serio y más puro. Realmente, Maurice Merleau-Ponty es mi filósofo favorito, lo adelanto. Totalmente recomendado este libro, realmente 10 de 10. Y el último libro que les quiero traer es... pues ya un libro sobre un autor del cual ya he hablado. Pueden ver el video ahí, se los dejo. La palabra del mudo de Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro para mí, ya lo he mencionado en este canal, es uno de mis escritores favoritos. Cuentos cortos, nadie escribe mejor que él, al menos en español, en mi humilde opinión. No es una opinión objetiva, no es algo objetivo, es una opinión, perdón. Yo conecto con casi todos los personajes que Julio Ramón Ribeiro ha escrito. Me parecen los personajes más sinceros y honestos. Incluso creo que va mucho dentro de la filosofía de Julio Ramón. Él escribe en algún lugar que pues uno de los grandes aciertos que debe tener un escritor de cuentos cortos es contarte la historia de tal manera que no sepas si es real o no es real. Cuando tú termines de leer un cuento corto, tienes que estar en ese estado de decir, ¿y me contó una historia de verdad o me contó un cuento? Y eso es para mí genial, porque efectivamente yo conecto mucho con los personajes de Julio Ramón, precisamente porque siento que pueden ser personajes de carne y hueso, gente que va y que tiene que salir a vivir, salir a luchar la vida, a conseguirse el pan de cada día, y eso me encanta en los personajes de Rivero. Me parecen que son historias casi como motivadoras, pero a la vez no, porque tiene un tono, un giro un poco oscuro son a veces Ribeiro, pero ese giro oscuro es precisamente el giro que lo hace real. Y bueno, hay muchas ediciones obviamente de La Palabra del Mudo, depende de qué edición tengas. La que yo tengo es una de las ediciones póstumas, así que tiene pues algunos de los cuentos más famosos, Los gallinazos sin plumas. Para mí personalmente uno de mis favoritos, que creo que no es tan conocido, es Espumante en el sótano. El libro es un cuento genial porque me parece... quizás esto es una opinión muy personal, pero creo que si has vivido en Lima, ese cuento es el cuento. O sea, es lo que pasa literalmente en una oficina pública, cualquier día de la semana, de una estación cualquiera en un año sin importancia, ¿no?
Entonces, en verdad, bueno, esos son mis 5 libros. No quiero ahondar mucho en los detalles de cada uno. Quiero pues que ustedes los descubran. Si tú tienes algunos libros que te han cambiado la vida, pues coméntalos, no tengo ningún problema. Y si has leído alguno, también dime qué te parece. Y nada, hasta la próxima. Les dejo un video o dos de repente acá arriba. Y pues si les interesa, lo pueden ver. Bye.